Muy buenas noches para todos. Regresamos nuevamente con este capítulo de nuestro podcast, todo sobre el budismo. Y para eso trajimos a nuestro experto, a nuestro maestro Gompa, que nos va a contar de todo sobre cómo se crea, de dónde viene, todos los mitos y todo que se habla sobre el budismo, para que las personas entiendan un poco más esta corriente que cada vez está cogiendo más fuerza. Entonces acá tenemos nuestro experto, bienvenido. Cuéntanos, Gonspa, todo sobre lo que estamos hablando hoy. Muchas gracias, Jenny, por invitarme. Un saludo muy especial a toda tu audiencia. Nosotros en el budismo utilizamos algunas palabras que les quiero compartir. Inicialmente nos saludamos de Namaste, colocamos las manos así y decimos Namaste. Ese es un saludo a nivel espiritual. Lo que significa Namaste es mi yo superior, reconoce tu yo superior y lo honra. Eso es lo que significa Namaste. Namaste. Otra palabra muy común entre las comunidades budistas es Tachi Delek. No hay una palabra que pueda traducir en español que traduzca Tachi Delek, pero lo podemos traducir como te deseo un día bendecido y colmado de buenos augurios. Qué Y bien. dentro de la comunidad Samasati, nuestra comunidad a la cual yo pertenezco, utilizamos un mantra muy poderoso porque abarca toda la eternidad. Ese mantra es Afaellas. Y ese mantra Afaellas abarca toda la eternidad porque significa así fue, así es y así será. Afaella. Qué bien, monje. Y bueno, ahorita sí, monje. Cuéntenos, ¿por qué Gonspa, Gompa. Gompa, ¿cómo es el segundo? Gompa Rapsel Rinpoche. Gompa significa el que te ayuda a despertar. En los monasterios hay un elemento redondo parado en dos palos que se llama un gon, que es un instrumento musical, suena muy lindo, que se llama un gon. Y a las 4 de la mañana en los monasterios hay un monje que se levanta y le da un golpe al gon. Gon pa, el que te ayuda a despertar. Eso es lo que significa mi nombre. El rapsel, la traducción de rapsel, que es una palabra en pali, significa el que te guía en el camino. Y Rinpoche es un calificativo que se utiliza en el budismo para referenciar a alguien que es un reencarnado de un lama anterior. Mm. Bien, el budismo, digamos que hay tres grandes corrientes del budismo. La corriente Mahayana, que es la más grande, alrededor de 5 millones de personas siguen el budismo Mahayana. Lo sigue el budismo Theravada, que es el budismo, se conoce como la escuela de los viejos. Más o menos hay 3.500.000 de budistas de esta línea Mahayana, y está la más conocida aquí en Occidente, pero no la más grande, que es la corriente tibetana o Vairayana. Esa corriente tiene alrededor de 35 millones de seguidores en todo el mundo, pero en Occidente conocemos más esa tradición, la Vairayana, porque el Dalai Lama, que es el representante de esa corriente, pues fue nombrado Premio Nobel de la Humanidad, un ser muy lindo, muy hermoso, que ha guiado toda su comunidad por el camino del budismo. El budismo, bueno, hay dentro del budismo tres grandes corrientes, como ya les dije, y hay unas corrientes que son muy religiosas, pero la Theravada, que es la de los viejos,
no es una corriente religiosa. Yo pertenezco en este momento a la línea Theravada y para nosotros Buda fue un maestro, no fue un dios. Y entonces pues no lo adoramos, sino que pues le agradecemos todo lo que él nos enseñó, pero no lo reverenciamos como un dios o alguien que hay que adorarlo, no, simplemente la historia de Buda es una historia muy bonita. Siddhartha Gautama, que era un príncipe, hijo de un rey, cuando él nace, se tenía por costumbre traer a un maestro para que dijera que iba a ser el niño. Y el rey trae al maestro y él le dice que ese niño no va a ser rey, sino que él va a ayudar a despertar a toda la humanidad. Bueno, entonces esto preocupa mucho al rey, que no iba a seguir pues los pasos de ser su heredero, y lo encierra prácticamente en el castillo. Y él, el rey, hace que Siddhartha Gautama, que es el nombre de Buda, Siddhartha no conoce ni la vejez ni la enfermedad. Cuando alguna persona ya estaba viejita, pues la sacaban del castillo, o algún enfermo lo sacaban también. Entonces él, digamos, hoy en día dentro de la psicología, digamos que Siddhartha creció en una autonegación, sin conocer la realidad del mundo. A él lo casan, como era de costumbre en esa época, a los 16 años, y el rey lo casa muy temprano y él tiene un hijo. Entonces, ya después, como a los 17, 18 años, llegando a los 20, Buda le dice al rey que lo deje salir del castillo a conocer el mundo exterior. Entonces, el rey accedió y hacen como cuando va a venir a visitarnos el presidente a un pueblo de nosotros, que recogen los loquitos, los mendigos y tienen el pueblo muy lindo. Exactamente eso mismo hizo el rey para que Siddhartha no viera el sufrimiento humano. Pero como no ha de faltar el mosco en la leche, entonces llegó a una esquina y vio un cadáver, vio a un enfermo, vio a un viejito y vio a un monje. Entonces él le pregunta al edecán que qué es eso. Y entonces el edecán le dice que ese es el sufrimiento humano, porque nacer es sufrimiento, envejecer es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, y el monje está en sufrimiento, pero por elección propia. Es su elección, apartarse de todas las comodidades. Los monjes ascetas renuncian a todo y ustedes los conocen por ahí, que es como con un taparrabo, aguantando todas las inclemencias, sufren muchísimo, pero se sobreponen a todo ese sufrimiento. Siddhartha, en esa época todavía no era Buda, Siddhartha queda muy consternado con esta visión del sufrimiento humano y queda en shock. Él empieza a pensar sobre el sufrimiento y se le convierte en una obsesión. Entonces él se vuela, deja a la mujer y al hijo y se vuela del castillo y se va a vivir con los monjes ascetas, a buscar pues la espiritualidad y a entender esto del sufrimiento humano. Tuvo diferentes maestros, Siddhartha, pero él después de 5 años de estar con estos monjes, no encuentra su crecimiento espiritual, que era lo que él estaba buscando para poder terminar con el sufrimiento de la humanidad. Entonces se aparta de los monjes ascetas y se va a meditar y se sienta
bajo un árbol de higuera que es conocido como el árbol Bodhi o el árbol de la iluminación, y él toma una férrea determinación que se conoce en Pali como Aditana y dice: no me levanto debajo de este árbol hasta que no alcance la iluminación y comprender lo del sufrimiento humano. Y efectivamente se puso a meditar y hay varias versiones. Esa versión a mí me gusta mucho y es la que más comento, de cómo alcanza Buda la iluminación. Él está ahí en su estado meditativo, tratando de entender el sufrimiento humano y se da cuenta, bueno, pasa por el lado de él un maestro de cítara. Cítara es un instrumento de cuerda de la India y iba con sus discípulos enseñándoles a tocar la cítara. Y el maestro, cuando iban pasando por el lado de Buda, le dice a los estudiantes: la cuerda no se puede templar mucho, porque si tú la templas mucho, la tocas y se revienta. Pero tampoco puede estar destemplada, porque si está destemplada, no va a dar el tono para alcanzar la tonalidad que necesitamos. Y ahí se iluminó Buda, entendió que no debemos andar en los extremos, ni en tanta austeridad de los monjes, ni en tanta, digamos, fiesta palaciega, entregado a los vicios y todo eso, sino que debemos seguir el camino medio. Y él empieza a trabajar el concepto del camino medio y desarrolla lo que conocemos en todas las escuelas budistas como las 4 nobles verdades. Qué bueno, monje, que nos cuenta esto. Entonces, ¿nos puedes hablar cuáles son esas 4 verdades que se hablan en el budismo? Bueno, este es el tema central de todas las corrientes budistas, digamos, es el eje central del budismo. Primero, pues el camino medio que descubre Buda, y él sobre este camino medio desarrolla las 4 nobles verdades. La primera noble verdad es la existencia del sufrimiento. Y uno dice, pues harto hizo descubrir que sufrimos. La verdad es que es muy importante tomar conciencia que existe el sufrimiento, porque yo siempre coloco el ejemplo en las entrevistas a nuestras mamitas y a nuestras abuelitas. Las casaban muy jóvenes y muchas veces daban con hombres mayores, generalmente maltratadores, pero como ellas desde niñas estuvieron casadas y estuvieron sometidas al sufrimiento, al maltrato, para ellas era muy normal. Y nosotros escuchamos historias que alguien iba a defender a la señora porque el esposo le estaba pegando y él mismo reviraba a la señora: no, déjelo, que para eso es mi marido. ¿Ves? Entonces, ellas no son conscientes que están siendo maltratadas. Eso exactamente le pasa a la humanidad. Si nosotros no definimos que en esta fisicalidad existe el sufrimiento, no vamos a poder terminar con ellos. Entonces, la primera noble verdad es entender que el sufrimiento existe. O como se dice en Pali, dukkha. Dukkha se ha traducido como sufrimiento, pero en realidad va más allá del sentimiento de sufrimiento. Significa toda incomodidad. Es lo que traduce dukkha como tal. Bien, entonces esa es la primera noble verdad. Ya definimos que estar aquí en esta fisicalidad vamos a estar sometidos al sufrimiento. La segunda noble verdad que desarrolla Buda es el entendimiento de cuál es el origen de dukkha o cuál es el origen de ese sufrimiento. Y Buda define que el sufrimiento se origina por 3 causas, que él las denomina los 3 venenos. La primera causa es el deseo. La segunda causa es la ignorancia. Y la tercera causa es el apego o la aversión. Hoy en día lo podemos definir como vivir desde el ego. Cuando vivimos desde el ego, pues ahí se origina el sufrimiento.
pero la define como estas tres causas del sufrimiento y los tres venenos por los cuales sufrimos los seres humanos. Es muy importante entender que estamos en una fisicalidad donde todas las culturas promueven el concepto del sufrimiento, porque desde que, por ejemplo, hoy en día estamos bombardeados permanentemente por medios de comunicación, que tú tienes que tener el carro más lujoso, la casa más lujosa, que si el vecino consiguió un carro del último año, pues el carro mío es de hace 5 años, entonces me voy a sentir por debajeado y empieza como ese proceso de sufrimiento que, digamos, lo promueven todos los comerciales, las propagandas y los medios de comunicación como tal. Bueno, entonces, según Buda, esos son el origen del sufrimiento. La tercera noble verdad es el cese del sufrimiento. Buda hace un análisis muy profundo y dice, si el sufrimiento tiene un origen, también tiene una terminación. Entonces, la tercera noble verdad es la cesación de dukkha o la cesación del sufrimiento. Y la cuarta noble verdad, digamos que Buda no se contenta con decirnos que existe el sufrimiento, cómo se origina y que también puede terminar, sino que nos regala el sendero para nosotros dejar de sufrir en esta vida. Y ese sendero se conoce como el óctuple sendero. Y ese óctuple sendero es la cuarta noble verdad. Esa óctuple sendero, que son 8 pasos integrados, no es que uno haga primero uno, después otro, sino que los va haciendo todos al mismo tiempo, integrados, se agrupan en 3 grandes grupos. El primer grupo es desarrollar sabiduría, o en Pali, la palabra que se utiliza es paña. El segundo grupo es tener una conducta ética, que en paña se dice chila. Y el último grupo es samadhi, que significa control de la mente. Como ustedes pueden ver, estos tres grupos que componen el óctuple sendero, no tienen nada que ver con venerar a un dios, porque digamos que para nosotros los budistas, sobre todo la corriente Samasati, Dios lo es todo, pero no se mete en la vida de nosotros, pero es la existencia de todo. Es lo que hoy en día la física cuántica conoce como el campo unificado. Esas dos teorías se relacionan mucho. Nosotros lo llamamos la vacuidad. En la física cuántica se llama el campo unificado. Bien, pero digamos que en ningún momento se venera un Dios. Somos autónomos y dentro del budismo consideramos que cada persona es un mundo distinto y cada persona construye su mundo con lo que tenga en su mente, en su pensamiento, que es por eso nosotros trabajamos mucho el concepto de samadhi. Entonces, esos 3 grandes grupos definen lo que hacemos los budistas, y eso sí aplica para todas las corrientes del budismo. Y es que cuando a ti te pregunten qué practica un budista, tú les puedes contestar: un budista practica 3 cosas: paña, sabiduría; chila, conducta ética; y samadhi, que es control de la mente. Entonces aquí definimos las 4 nobles verdades. Bueno, monje, entendiendo todo esto, y hay algo que tú dijiste que a mí me quedó como así. Y es que nosotros, por ejemplo, en constelaciones familiares y en el tema sistémico, nosotros hablamos del campo.
Nosotros cuando hablamos del campo nos referimos a esa energía del todo, ¿sí? Como a ese campo cuántico, que las personas muchas veces me preguntan y es como que las constelaciones si tienen que ver con Dios o no. Entonces yo siempre les digo es conéctate con esa energía, no le pongas como un nombre como tal. Sí, para mí es Dios, pero si para ti es otra corriente, es Jehová, Buda, bueno, como lo quieran llamar, ¿sí? Pues está bien, yo no tengo lío con eso. Pero el campo cuántico o el campo como tú lo defines, para nosotros es esa energía que nos da la fuerza, ¿sí? Para poder hacer esto que hacemos tan bonito en constelaciones y es conectar algo, o sea, como somos una unidad. Y a través de esa unidad, cuando yo me conecto con esto, puedo conectar contigo desde el corazón, ¿sí? Entonces, desde ahí es como que yo puedo saber lo que te está pasando a ti y por eso el tema de las constelaciones es tan bonito cuando uno elige una persona que represente algo mío y simplemente se conecta con el campo y sale y representa. Entonces, cuando usted habla del campo, me pareció muy chévere porque pude encontrar como una explicación más a fondo de esto que la verdad pues no la tenía tan clara. Yo Ujú. siempre hago como el campo cuántico, pero de ahí con el budismo nunca había hecho como ese clic de saber por qué. Bueno, te voy a explicar algo de cosmogonía del budismo Samasati. Ajá. Para nosotros, Dios lo es todo, Todo. absolutamente todo. Entonces, Él es todo en potencia. Por eso nosotros decimos que Dios no es bueno ni es malo. Él es bueno y malo. Dios no es perfecto, porque si fuera perfecto, estaría excluyendo la imperfección. Entonces no lo sería todo. Él simplemente es todo. Como Él lo es todo, Él no se puede percibir a sí mismo, Mm. porque como lo es todo, es presente, pasado, futuro, entonces Él no se puede percibir. Dentro de nuestra creencia cosmogónica, entonces nosotros pensamos que Dios, la conciencia primigenia, que es como la llamamos nosotros, la conciencia primigenia se duplica. Como Él puede hacer todo lo que quiera, porque lo es todo, entonces Él se duplica, pero no se duplica como otro como Él, sino que se multiplica en miles de millones de hologramas. Y el ejemplo que yo siempre coloco es como preguntarte cuántas goticas de mar, cuántas goticas hay en el mar, cuántas goticas De tiene el mar agua. de agua. No, es Es infinito. infinito. Eso exactamente somos nosotros como hologramas, ¿ves? Como hologramas de esa chispa, de esa conciencia primigenia. Entonces, cuando visualizamos ahí, entonces entendemos que Dios lo único que crea es esa cantidad de hologramas, esa cantidad de goticas de mar, por decirlo así, que cada gotica de mar contiene en esencia lo que es el mar. Entonces nosotros somos un holograma de esa conciencia primigenia. En otras palabras, somos dioses y así nos visualizamos. Y los que creamos, el que crea no es Dios, porque si Dios creara, pues no crearía sino cosas buenas, ¿cierto? Ajá. No tendría por qué ponerse a crear cosas malas. Pero como nosotros, esa conciencia primigenia está experimentando a través de nosotros, todo lo que tú hagas es una experiencia para esa conciencia primigenia. Y somos infinitos, somos inmortales como espíritus. Y nosotros dentro del budismo Samasati decimos esa chispa divina es nuestro Espíritu Santo. Cada uno tiene un Espíritu Santo que es el que le da la vida. Cuando ese espíritu sale de ti, pues es lo que llamamos la muerte. ¿Sí? Se Ujú. acabó esa chispa divina que tenemos ahí. Tú lo puedes llamar como tú quieras a esa energía. La puedes llamar el yo superior, la chispa divina, el yo soy. Bueno, colócale el nombre que tú quieras, pero es, digamos, ese, para nosotros, es ese holograma de la conciencia primigenia y vinimos no solo a esta fisicalidad, hay muchas fisicalidades. Nosotros en este momentico estamos en esta fisicalidad que llamamos tierra y a través de estar aquí, pues empezamos a ejercer
nuestra capacidad de manifestación y nuestro desarrollo, digámoslo, personal, individual. Pero en realidad todos, en última esencia, todos somos uno. Claro. Entonces de ahí me surge algo como una comprensión que tuve acá en este momento y es siempre que yo hablo así con mis pacientes y les explico mucho el tema de creer, entonces yo siempre les digo, tú creas lo que crees. Entonces desde ahí es, claro, cuando yo creo algo, lo puedo crear aquí. Entonces es esa parte que tú dices, por eso somos como dioses, porque en realidad No, Dios ya somos creó. dioses. Exacto, Dios ya creó, entonces ahora nosotros replicamos esto y es por eso yo creo mi realidad. Tú creas tu realidad, Ujú. exactamente. Y tu mundo es con base a lo que tú has cultivado con tus pensamientos. Entonces, por eso nosotros en el budismo Samasati, no, en todas las escuelas budistas, trabajamos el control de la mente, meditación, eh, desarrollar conciencia perfecta y desarrollar aditana, que es una determinación férrea. ¿Ves? A través de esas tres prácticas mentales de pensamiento, pues vamos desarrollando nuestro propio universo y nuestro propio mundo. Y todos absolutamente, así compartamos esta fisicalidad, pero tú, por ejemplo, si ves una mesa pues, y estuviste en un cumpleaños, asocias esa mesa que ahí estaba un pastel hace 8 días. Pero si una persona acaba de pasar por un quirófano, va a ver esa mesa como una mesa de operación. ¿Ves? Entonces la interiorizamos desde puntos de vista muy diferentes y así se va creando nuestro mundo. Algo que te hace feliz a ti puede que no haga feliz a otro. Entonces, mm, también viene dentro del concepto nuestro de la escuela Samasati de no meternos en el juego de los demás, ni juzgar, ni de bueno ni de malo, dejar que cada cual está desarrollando un aprendizaje especial y como nosotros creemos en la reencarnación, sabemos, y eso ya lo está demostrando la ciencia también, que hemos vivido muchísimas vidas y en cada una de esas vidas a veces hemos sido buenos, a veces hemos sido malos, pero nuestra chispa divina nunca se va a perder. Simplemente está manifestando o materializando conocimientos que él desea aprender en esta fisicalidad. Por eso nosotros no catalogamos a nadie de bueno ni de malo, porque todos hemos sido buenos y malos. Y en unas vidas hemos necesitado ser malos y en otras vidas hemos necesitado ser buenos. Pero eso, en esencia, nuestra chispa divina, solo fue un aprendizaje para él, para poder entender qué es la maldad, para poder entender qué es la bondad. eh, y cada cual va escogiendo el aprendizaje que vaya desarrollando para poder complementar toda su integralidad, todo su ser. Qué bueno, maestro. Bueno, entonces vamos a dejar este capítulo aquí porque vamos a hacer segunda parte porque de esto hay mucho, mucho, como quien dice, mucha leña para rajar, es un, muy importante. Entonces, para que nos sigan y sepan que nuestra segunda parte no se la pueden perder, porque en nuestra segunda parte vamos a hablar de estos temas que nos encantan, como más a fondo la reencarnación, más a fondo del tema de la meditación, para qué nos sirve la meditación, qué logramos con ella, y esta nueva corriente que cada vez está cogiendo más fuerza, ¿sí? Entonces, bueno, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que compartan estos videos para que puedan aprender un poco más sobre estos temas tan interesantes. Maestro, muchas gracias por estar en este capítulo y con nosotros acá. Eh, Muchas gracias a ustedes por seguirnos, porque la grandeza de este canal es que ustedes nos sigan y que los temas que Jenny toque aquí pues sean de su interés. Yo sé que este tema es un tema relativamente nuevo para Occidente y les va a encantar mucho. Tachi Delek para todos y todas. Chao.